Mientras entraba al restaurante de lujo en el corazón de la Ciudad de México, el agotamiento de un largo día en la clínica pesaba mucho sobre mis hombros. Las elegantes lámparas de araña arrojaban un cálido resplandor sobre las mesas de madera pulida y el suave murmullo de la conversación llenaba el aire. Era el tipo de lugar donde podías olvidar momentáneamente el ritmo implacable del mundo exterior. Mi nombre es Dr. Juan Hernández y soy un médico que ha dedicado su vida a servir a mi comunidad. Hoy esperaba con ansias una noche tranquila, una oportunidad para disfrutar de una buena comida y relajarme. La anfitriona, una joven con una sonrisa acogedora, se acercó a mí al entrar. «Buenas noches, señor. ¿Tiene una reservación?», preguntó cortésmente. «No, me temo que no», respondí, escaneando la habitación y notando varias mesas vacías. «Permítame verificar si tenemos disponibilidad», dijo, girándose hacia el libro de reservaciones detrás de su podio. En ese momento, un hombre con un traje a medida salió de una oficina cercana. Su placa lo identificaba como Ricardo, el gerente del restaurante. Me miró, sus ojos se entrecerraron ligeramente antes de susurrarle algo a la anfitriona. No pude escuchar su conversación, pero vi cómo la expresión de la anfitriona cambiaba de cortés a incómoda. «Lo siento, señor», dijo, volviendo hacia mí con una sonrisa forzada. «Parece que estamos completamente reservados para esta noche». Miré más allá de ella, viendo al menos media docena de mesas vacías dispersas por el área del comedor. «¿Está segura?», pregunté, tratando de mantener la frustración fuera de mi voz. «Parece que hay muchas mesas disponibles». Ricardo dio un paso adelante, su actitud fría e inflexible. «Me temo que estamos a plena capacidad esta noche», dijo firmemente. «No podemos acomodarlo». Me quedé allí, sintiendo una mezcla de ira y humillación crecer dentro de mí. Estaba claro para mí que esta negativa no tenía nada que ver con las reservaciones o la capacidad. Respiré hondo, tratando de mantener la compostura. «Entiendo», dije en voz baja. «Gracias por su tiempo». Girándome sobre mis talones, salí del restaurante, mi mente corriendo con pensamientos sobre la discriminación flagrante que acababa de experimentar. Al empujar la puerta, noté a un hombre sentado solo en una mesa cerca de la entrada, observando la escena con gran interés. Nuestros ojos se encontraron brevemente antes de que saliera al aire fresco de la noche. Sin que yo lo supiera, ese hombre era Sergio, un oficial encubierto que se hacía pasar por un comensal para investigar un caso de lavado de dinero. Mientras yo me iba, él continuó observando la interacción entre Ricardo y la anfitriona, tomando notas mentales del comportamiento discriminatorio. Una vez afuera, sentí el peso de los eventos del día caer sobre mí. Había pasado horas tratando a pacientes, muchos de los cuales enfrentaban sus propias luchas e injusticias. Sin embargo, aquí estaba yo, un médico respetado, siendo negado una simple comida por el color de mi piel. La punzada de la humillación era aguda, pero también lo era mi determinación de no dejar que esto pasara desapercibido. Mientras tanto, dentro del restaurante, la mente de Sergio corría. Tenía un trabajo que hacer, y no tenía nada que ver con la discriminación. Sin embargo, no podía ignorar lo que acababa de presenciar. Era una clara violación de los derechos humanos básicos, algo que no podía quedarse viendo sin tomar acción. Tomó una decisión rápida. Levantándose de su mesa, se acercó a Ricardo, que ahora estaba conversando con un camarero. El gerente levantó la vista, sorprendido de ver a un cliente acercándose tan directamente. «Disculpe», dijo Sergio, su voz firme y autoritaria. «Necesito hablar con usted». Los ojos de Ricardo se encendieron con molestia. «¿Puedo ayudarlo en algo, señor?». Sergio metió la mano en su bolsillo y sacó una placa, revelando su identidad como oficial encubierto. «Soy el oficial Sergio Morales». No pude evitar notar la forma en que trató a ese caballero que acaba de irse. Lo estoy arrestando por discriminación racial.
Las palabras colgaron en el aire como un trueno. El rostro de Ricardo palideció y los comensales alrededor dirigieron su atención a la escena que se desarrollaba. Los susurros se extendieron por la habitación y el personal del restaurante se quedó congelado en sus lugares sin saber cómo reaccionar. «No puede estar hablando en serio», tartamudeó Ricardo, su voz temblorosa. «Esto es un malentendido». «Estoy muy serio», respondió Sergio, su expresión resuelta. «Levántese y coloque las manos detrás de su espalda». Mientras Sergio esposaba al gerente, el restaurante se sumió en el caos. Los comensales observaban en shock, algunos sacando sus teléfonos para grabar el incidente. El personal del restaurante se apresuró a mantener la compostura, pero la tensión en el aire era palpable. La atmósfera antes serena y sofisticada se había hecho añicos, reemplazada por una sensación de inquietud e incredulidad. Afuera, estaba a punto de subir a mi coche cuando escuché el alboroto. Volviéndome, vi a Sergio sacando a Ricardo del restaurante esposado. La escena era surrealista. Me acerqué a ellos, mi corazón latiendo con fuerza en mi pecho. «Oficial, ¿qué está pasando?», pregunté, con la voz llena de una mezcla de confusión y esperanza. Sergio me miró, con una mirada de determinación en sus ojos. «Doctor Hernández, fui testigo de cómo lo trataron adentro. Este hombre está siendo arrestado por discriminación racial». Por un momento me quedé sin palabras. La sensación de validación y justicia que me invadió fue abrumadora. Sentí una oleada de gratitud hacia este desconocido que había intervenido cuando pensaba que toda esperanza estaba perdida. «Gracias», dije sinceramente, con la voz temblando de emoción. «Gracias por defender lo que es correcto». Sergio asintió. «Es lo mínimo que podía hacer. Nadie debería ser tratado como usted fue». Mientras Ricardo era llevado, la realidad de la situación comenzó a hundirse. Esto era más que un arresto. Era una declaración contra el racismo sistémico que aún plagaba nuestra sociedad. La escena había captado la atención de otros comensales y del personal, provocando conversaciones que, con suerte, llevarían a una mayor conciencia y cambio. Observé cómo Sergio escoltaba a Ricardo hacia un coche de policía que esperaba. La noche había tomado un giro inesperado y aunque aún sentía la punzada de la humillación inicial, ahora había un destello de esperanza. Se había hecho justicia y tal vez este incidente sería el catalizador para un diálogo más amplio sobre el racismo y la igualdad en nuestra comunidad. Mientras estaba allí, absorbiendo los eventos de la noche, me di cuenta de que esto era solo el comienzo. El camino por delante sería desafiante, pero con aliados como Sergio sentí un renovado sentido de propósito. Juntos podríamos trabajar hacia un futuro donde nadie tuviera que soportar el dolor de la discriminación y la justicia prevalecería para todos. Mientras observaba a Ricardo siendo llevado esposado, la atmósfera en el restaurante era una mezcla de shock, incredulidad y una tensión palpable que colgaba en el aire como una espesa niebla. Susurros surgieron alrededor del comedor mientras los comensales intercambiaban miradas confusas y el personal intentaba apresuradamente recuperar una apariencia de normalidad. Los platos chocaban y los cubiertos tintineaban mientras los servidores se movían mecánicamente, sus rostros una máscara de calma forzada. Mi corazón aún latía con fuerza por el incidente, una mezcla de ira y humillación corriendo por mis venas. Podía ver a Sergio, el oficial encubierto, lanzando miradas preocupadas alrededor de la sala, como si tratara de medir el impacto de sus acciones. Sergio se acercó a mí, su expresión una mezcla de preocupación y determinación. «Doctor Hernández, ¿está bien?», preguntó, su voz baja pero firme. Asentí, aunque no confiaba en mí mismo para hablar todavía. La humillación de haber sido rechazado tan públicamente había sido aguda. Pero ver a Ricardo arrestado por su discriminación flagrante me había dado una pequeña sensación de reivindicación.
Estoy bien, logré decir finalmente, aunque mi voz vaciló ligeramente. Gracias por intervenir. No sé qué habría pasado si no lo hubiera hecho. Era lo correcto, respondió Sergio, sus ojos encontrándose con los míos con una sinceridad difícil de ignorar. La discriminación como esa no tiene lugar aquí ni en ningún otro lado. Le di una sonrisa tensa, apreciando sus palabras incluso mientras sentía el peso de la noche presionando sobre mí. Necesitamos asegurarnos de que esto no se pase por alto, dije, mi voz ganando fuerza. La gente necesita saber lo que está sucediendo. Sergio asintió. De acuerdo, pero ahora necesito regresar a la estación. Habrá preguntas sobre esta noche y necesito estar listo para responderlas. Lo observé salir del restaurante, su figura desapareciendo en la noche. Los comensales restantes habían reanudado sus comidas, aunque la jovialidad anterior había sido reemplazada por un silencio tenso. Podía ver la puerta de la oficina del gerente entreabierta, un vistazo a la silla vacía de Ricardo, visible desde donde estaba parado. Respiré hondo, enderecé mi chaqueta y salí del restaurante, mi mente ya corriendo con pensamientos sobre lo que debía hacerse a continuación. De vuelta en la comisaría, Sergio se encontró bajo una avalancha de preguntas de sus superiores. El jefe, un hombre curtido con un rostro severo, parecía particularmente descontento. Sergio, ¿en qué demonios estabas pensando? Tu misión era investigar la operación de lavado de dinero, no jugar a ser un guerrero de la justicia social. Sergio sostuvo la mirada del jefe sin titubear. Jefe, con todo respeto, no podía quedarme de brazos cruzados y dejar que ese tipo de racismo flagrante pasara desapercibido. Es nuestro deber hacer cumplir la ley, y eso incluye proteger los derechos de cada ciudadano, sin importar el color de su piel. El jefe suspiró, frotándose las sienes. Lo entiendo, pero ahora nuestra investigación principal está comprometida. Te necesitábamos encubierto, no haciendo titulares. Entiendo las implicaciones, respondió Sergio con un tono medido. Pero este incidente destaca un problema sistémico que podría estar relacionado con nuestro caso original. La discriminación y la corrupción a menudo van de la mano. El jefe lo miró detenidamente antes de asentir lentamente. De acuerdo, procederemos con cautela. Pero Sergio, asegúrate de que esto no desvíe nuestro objetivo principal. Necesitamos desmantelar esa red de lavado de dinero. Mientras tanto, yo me preparaba para la conferencia de prensa que había organizado apresuradamente. Me paré frente a una sala llena de reporteros, sintiendo una mezcla de ansiedad y determinación. Las cámaras hacían clic y brillaban mientras subía al podio, mi corazón latiendo con fuerza. Buenas noches, comencé, con la voz firme a pesar de los nervios. Mi nombre es Dr. Juan Hernández y estoy aquí hoy para compartir una experiencia que creo que destaca un problema serio en nuestra comunidad. Relaté los eventos de la noche, la humillación de ser rechazado y el alivio cuando Sergio intervino. La sala estaba en silencio, los reporteros pendientes de cada palabra. Este tipo de discriminación es inaceptable, continué con la voz alzándose con pasión. Debemos unirnos para asegurar que nadie más tenga que soportar tal trato. Este incidente no se trata solo de mí, se trata del problema más amplio del racismo que impregna nuestra sociedad. Las preguntas llovían desde todas direcciones, e hice lo mejor que pude para responderlas, enfatizando la necesidad de concienciación y acción. La conferencia de prensa atrajo una gran atención mediática, y pronto la historia circulaba en los canales de noticias y redes sociales, provocando conversaciones en toda la comunidad. En los días siguientes, mi clínica se convirtió en un centro de actividad. Pacientes y colegas expresaron su apoyo e indignación, fortaleciendo el vínculo dentro de nuestra comunidad. Recibí mensajes de extraños, cada uno compartiendo sus propias experiencias de discriminación y ofreciendo palabras de aliento.
Era alentador ver a tantas personas unidas por una causa común. Una tarde, mientras terminaba con un paciente, Sergio entró en la clínica, con una expresión seria en su rostro. «Doctor Hernández, ¿podemos hablar?», asentí, llevándolo a mi oficina. «¿Qué pasa, Sergio?». Cerró la puerta detrás de él con el semblante tenso. «Hay más en esto de lo que pensábamos inicialmente. El dueño del restaurante está profundamente involucrado en el caso de lavado de dinero que estaba investigando. Parece que está tratando de encubrir las prácticas discriminatorias para proteger sus propios intereses». Fruncí el ceño, comprendiendo las implicaciones de sus palabras. «Entonces, esto no es solo un incidente aislado, es parte de un patrón más amplio». «Exactamente», confirmó Sergio. «Y no es solo este restaurante. Hay otros involucrados y estamos comenzando a descubrir una red de prácticas racistas dentro de la industria. Va a ser una investigación complicada, pero quería mantenerlo informado». Sentí una oleada de ira y determinación. «No podemos permitir que se salgan con la suya. Lo que necesites, estoy aquí para ayudar». Sergio asintió, con una pizca de aprecio en sus ojos. «Gracias, doctor Hernández. Su apoyo significa mucho». A medida que los días se convirtieron en semanas, la investigación se profundizó y la tensión en la ciudad creció. Sergio equilibraba su trabajo encubierto con la red recién descubierta de prácticas discriminatorias. Todo mientras me mantenía informado y protegido. La comunidad se unió detrás de nosotros, su apoyo una fuente constante de fortaleza. Una noche, mientras cerraba la clínica, recibí una carta anónima. Las palabras eran escalofriantes, instándome a abandonar el caso y dejar de hablar. Pero mientras sostenía la carta en mis manos, sentí un renovado sentido de determinación. No iba a retroceder. No ahora, no nunca. Con el apoyo de mi comunidad y mi familia, continué abogando por el cambio, sabiendo que juntos podíamos hacer una diferencia. El camino por delante era incierto y lleno de desafíos, pero estaba listo para enfrentar lo que viniera. Después de todo, la lucha contra la discriminación estaba lejos de terminar y apenas comenzábamos. Conforme pasaban los días tras el incidente en el restaurante, me encontré en el centro de un torbellino de emociones y apoyo. Al regresar a mi clínica, fui recibido con una avalancha de preocupación y solidaridad por parte de pacientes y colegas. Era reconfortante ver cuántas personas se solidarizaban conmigo, expresando su indignación ante la discriminación que había sufrido. Cada paciente que entraba por las puertas parecía traer un mensaje de apoyo, y muchos compartían sus propias experiencias con el prejuicio, uniéndonos en una lucha compartida. El vínculo dentro de nuestra comunidad se fortalecía, y estaba claro que esta ya no era solo mi lucha, era la nuestra. Una mañana, en medio de la rutina de las consultas de pacientes, recibí la visita de Sergio, el oficial encubierto que había arrestado a Ricardo, el gerente del restaurante. Parecía más tenso que la última vez que lo vi, y después de intercambiar saludos, me indicó que necesitábamos hablar en privado. Nos dirigimos a mi oficina, donde cerró la puerta detrás de nosotros. «Doctor Hernández», comenzó con voz baja y seria, «hay algo que necesita saber. La situación es más complicada de lo que pensábamos inicialmente. El restaurante, donde fue discriminado, es propiedad de un hombre que está profundamente involucrado en el caso de lavado de dinero que estaba investigando». Fruncí el ceño, tratando de procesar la nueva información. «Entonces, ¿esto no se trata solo del gerente, Ricardo?». Sergio negó con la cabeza. «No, va mucho más allá. El propietario está tratando de encubrir no solo el lavado de dinero, sino también las prácticas discriminatorias que parecen estar generalizadas dentro de sus establecimientos. He descubierto una red de racismo que permea la industria de restaurantes, y todo está conectado con la operación de lavado de dinero».
La gravedad de sus palabras se asentó pesadamente en la habitación. ¿Qué significa esto para nosotros?, pregunté, sintiendo una mezcla de ira y determinación. Significa que estamos lidiando con una red compleja de actividades ilegales y discriminación sistémica, respondió Sergio. Estoy tratando de mantenerlo informado y protegido, pero es un equilibrio delicado. Las personas involucradas son poderosas y peligrosas. Necesitamos ser cautelosos. En ese momento, un golpe en la puerta interrumpió nuestra conversación. Era Rosa, mi jefa de enfermería, que asomó con una expresión preocupada. Doctor Hernández, hay un paciente en la sala de espera que insiste en hablar con usted. Dice que es urgente. Suspiré asintiendo a Sergio antes de volverme hacia Rosa. Estaré allí en un momento. Al salir de la oficina, miré a Sergio, quien me dio un asentimiento tranquilizador. En la sala de espera, encontré a un anciano llamado Don Manuel, que había sido mi paciente durante mucho tiempo. Parecía angustiado, sosteniendo un periódico en sus manos. Doctor Hernández, comenzó con la voz temblorosa. Leí sobre lo que le sucedió en el restaurante. Solo quería decirle que estoy orgulloso de usted por enfrentarse a tal injusticia. Todos lo estamos. Sus palabras me conmovieron profundamente y puse una mano reconfortante en su hombro. Gracias, don Manuel. Su apoyo significa mucho para mí. Conforme avanzaba el día, continué recibiendo mensajes similares de aliento de pacientes y colegas por igual. Estaba claro que la comunidad se estaba uniendo detrás de mí, y eso me daba la fuerza para seguir adelante. Mientras tanto, Sergio navegaba por las complejidades de su trabajo encubierto. El doble rol que desempeñaba se volvía cada vez más desafiante, especialmente al descubrir más sobre la red de prácticas racistas dentro de la industria de restaurantes. Me mantenía informado tanto como podía, y comenzamos a desarrollar una asociación cautelosa, unidos por un objetivo común de buscar justicia. Una noche, después de un día particularmente largo en la clínica, recibí una llamada telefónica de Sergio. Su voz era urgente. Doctor Hernández, necesitamos reunirnos. He descubierto nueva información que necesita escuchar. Acordamos reunirnos en una pequeña cafetería, lejos de miradas indiscretas. Cuando llegué, Sergio ya estaba sentado, con una carpeta frente a él. Levantó la vista al acercarme, con una expresión grave. ¿Qué está pasando?, pregunté sentándome frente a él. Sergio se inclinó, bajando la voz. He descubierto que el propietario del restaurante, un hombre llamado Alejandro, no solo está involucrado en el lavado de dinero, sino también orquestando una red de discriminación en varios establecimientos. Ha estado utilizando estos restaurantes para canalizar dinero ilegal y mantener un statu quo de racismo. Sentí una oleada de ira. Esto tiene que parar. ¿Qué podemos hacer? Necesitamos reunir más pruebas, respondió Sergio. Tengo que ser cuidadoso, ya que mi cobertura aún está intacta, pero necesito que se mantenga vigilante. Su testimonio y el apoyo público que está recibiendo son cruciales. No podemos permitir que Alejandro y su red continúen operando impunes. Nuestra conversación fue interrumpida por la llegada de un camarero que nos trajo café. Mientras sorbíamos nuestras bebidas, discutimos nuestros próximos pasos, conscientes de los riesgos, pero decididos a desmantelar el sistema corrupto al que nos enfrentábamos. En los días que siguieron, la tensión en el aire era palpable. Sergio y yo nos mantuvimos en estrecho contacto, compartiendo cualquier nuevo desarrollo. La cobertura mediática del incidente seguía creciendo, y aproveché cada oportunidad para hablar en contra de la discriminación que había enfrentado, instando a la comunidad a unirse a la lucha por la igualdad. Una tarde, mientras me preparaba para salir de la clínica, Sergio llegó inesperadamente. Su expresión era una mezcla de urgencia y preocupación. Doctor Hernández, necesitamos hablar, ahora. Nos retiramos a mi oficina, donde cerró la puerta detrás de nosotros. He descubierto algo perturbador, comenzó con la voz tensa.
Hay personas dentro de la industria de restaurantes que están tratando de intimidarte. He interceptado algunas comunicaciones y parece que están planeando amenazarte para que te retractes. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Qué tipo de amenazas? Cartas anónimas, llamadas telefónicas, tal vez algo más. Quieren silenciarte, explicó Sergio. Pero no podemos permitirlo. Necesitamos mantenernos fuertes y seguir adelante. Asentí, sintiendo una mezcla de miedo y determinación. No me voy a retractar. No ahora, ni nunca. No pueden asustarme para que guarde silencio. Sergio colocó una mano tranquilizadora en mi hombro. Bien, pero necesitamos tener cuidado. Haré todo lo posible para mantenerte a salvo, pero debes estar alerta. A medida que los días se convirtieron en semanas, las amenazas comenzaron a materializarse. Llegaron cartas anónimas a mi clínica, llenas de lenguaje de odio y advertencias para que abandonara el caso. Las llamadas telefónicas nocturnas interrumpían mi sueño, con voces que me instaban a dejar de hablar. Pero me negué a dejarme intimidar. Con el apoyo inquebrantable de mi comunidad y mi familia, continué abogando por el cambio, organizando reuniones y trabajando con líderes locales para abordar los problemas más amplios de racismo e inequidad. El trabajo encubierto de Sergio se volvió cada vez más peligroso a medida que profundizaba en la conspiración. Descubrió que varios propietarios de restaurantes de alto perfil eran parte de una sociedad secreta que practicaba discriminación sistémica y se involucraba en actividades ilegales. La red era vasta y bien conectada, lo que la convertía en un oponente formidable. A pesar de los riesgos, Sergio y yo nos mantuvimos firmes en nuestra misión. Sabíamos que la lucha por la justicia nunca era fácil, pero era una lucha que valía la pena. El vínculo entre nosotros se fortaleció, forjado por nuestra determinación compartida de desmantelar el sistema corrupto y crear un futuro mejor para nuestra comunidad. A medida que avanzábamos, sabíamos que el camino por delante sería desafiante, lleno de obstáculos y peligros, pero estábamos listos para enfrentarlos de frente, unidos en nuestra búsqueda de justicia e igualdad. Juntos, continuaríamos iluminando la oscuridad de la discriminación, decididos a lograr el cambio que nuestra comunidad tan desesperadamente necesitaba. La tensión en el aire se sentía casi tangible mientras me sentaba en mi escritorio, mirando el último lote de amenazas anónimas que habían sido enviadas a mi clínica. Cada una era más amenazante que la anterior, instándome a abandonar el caso y dejar de hablar contra la discriminación que había enfrentado en el restaurante de Ricardo. «Crees que eres un héroe, pero solo eres un hombre negro en el mundo de los blancos», leía una. Otra advertía: «Sigue empujando y lo lamentarás». A pesar del miedo que estas amenazas estaban diseñadas para infundir, sentí una determinación resoluta crecer dentro de mí. Mi comunidad, mi familia e incluso extraños habían mostrado un apoyo inquebrantable. Su aliento era un salvavidas, manteniéndome enfocado en la lucha más amplia contra el racismo y la discriminación. «Juan, necesitas tener cuidado», me urgió mi esposa, María, una noche mientras estábamos sentados en la mesa del comedor. Sus ojos estaban llenos de preocupación, las líneas de estrés alrededor de su boca más pronunciadas de lo habitual. «Lo sé, María», respondí, extendiendo la mano para tomar la suya. «Pero esto ya no se trata solo de mí. Se trata de nuestra comunidad y del futuro que queremos para nuestros hijos». Ella asintió, apretando mi mano con fuerza. «Solo prométeme que estarás a salvo». «Lo prometo», dije, aunque ambos sabíamos que era una promesa que tal vez no podría cumplir. Mientras tanto, Sergio estaba logrando avances significativos en su investigación. Su trabajo encubierto ya había revelado un patrón perturbador de discriminación dentro de la industria de restaurantes, pero lo que descubrió a continuación fue mucho más siniestro.
Varios propietarios de restaurantes de alto perfil eran parte de una sociedad secreta que no solo practicaba discriminación sistémica, sino que también estaba involucrada en diversas actividades ilegales. Una noche, Sergio me llamó para hablar de sus hallazgos. «Juan, necesito reunirme contigo. Hay algo que debes saber», dijo, su voz tensa con urgencia. Acordamos encontrarnos en un café apartado, lejos de miradas indiscretas. Al entrar, vi a Sergio en un reservado en la esquina, su expresión grave. Me senté frente a él y no perdió tiempo en ir al grano. «Juan, esto va más profundo de lo que pensábamos. Los dueños de los restaurantes son parte de una sociedad secreta. Están involucrados en lavado de dinero, sobornos y cosas peores. Están usando su poder para mantener un sistema de discriminación», explicó, sus ojos escaneando la sala mientras hablaba. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. ¿De cuántas personas estamos hablando? Las suficientes para controlar una porción significativa de los establecimientos de alta cocina de la ciudad, respondió. Pero estamos reuniendo pruebas. Estamos planeando una redada coordinada en múltiples establecimientos para desmantelar toda la red. Asentí absorbiendo la gravedad de la situación. «¿Qué necesitas de mí?» «Solo mantente a salvo y sigue siendo vocal», dijo Sergio. «Tu voz es crucial para mantener a la comunidad comprometida y consciente de lo que está pasando. Pero ten cuidado. Estas personas son peligrosas». «Lo haré», le aseguré. «Y gracias, Sergio, por todo». A medida que pasaban los días, las amenazas continuaban, pero también el apoyo. La comunidad se reunió a mi alrededor, organizando eventos y reuniones para discutir los problemas más amplios del racismo y la discriminación. Mi clínica se convirtió en un centro de activismo, un lugar donde la gente podía reunirse para compartir sus historias y encontrar solidaridad. Una tarde, mientras terminaba un día particularmente ocupado en la clínica, mi asistente, Rosa, entró con una expresión preocupada. «Doctor Hernández, hay un hombre aquí para verte. Dice que es urgente». Fruncí el ceño, sintiendo un nudo de ansiedad en mi estómago. «¿Quién es?» «No dio su nombre, pero dice que es sobre las amenazas que has estado recibiendo». Respiré hondo y asentí. «Envíalo». Un hombre alto y bien vestido entró en la sala, su rostro parcialmente cubierto por un sombrero. Miró alrededor con cautela antes de hablar. «Doctor Hernández, mi nombre es Alejandro. Solía trabajar para uno de los dueños de restaurantes involucrados en esta sociedad secreta. Tengo información que podría ayudar a usted y a Sergio». Le hice señas para que se sentara. «Cuéntame todo». Alejandro se inclinó hacia adelante, su voz baja. «Estas personas son más poderosas de lo que puedes imaginar. Tienen conexiones en altos lugares, incluida la policía. Por eso debes tener mucho cuidado. Están tratando de intimidarte para que guardes silencio, porque saben lo influyente que eres». Escuché atentamente mientras Alejandro detallaba el alcance de la conspiración. Proporcionó nombres, ubicaciones e incluso documentos que podrían servir como evidencia. Estaba claro que desmantelar esta red no sería una tarea fácil, pero con la información de Alejandro teníamos una oportunidad. Después de que Alejandro se fue, contacté de inmediato a Sergio para transmitirle la nueva información. «Sergio, tenemos un nuevo aliado. Se llama Alejandro y solía trabajar para uno de los dueños de restaurantes. Nos ha proporcionado información crucial». «Eso es una excelente noticia, Juan», respondió Sergio. «Necesitaremos toda la ayuda posible. La redada está programada para la próxima semana. Va a ser peligroso, pero es nuestra mejor oportunidad para acabar con estas personas». Los días previos a la redada estuvieron llenos de tensión y anticipación. Seguí recibiendo amenazas, pero solo fortalecieron mi determinación. Mi familia y comunidad siguieron siendo mis pilares de apoyo, y sabía que estábamos todos juntos en esto. La noche antes de la redada, reuní a mi familia en la sala de estar.
Mañana es un gran día, dije, mi voz firme pero cargada de emoción. No importa lo que pase, sepan que los amo a todos y que estamos haciendo lo correcto. María me abrazó con fuerza, sus ojos llenos de lágrimas. Creemos en ti, Juan. Mantente fuerte. La mañana de la redada, Sergio y su equipo se posicionaron, apuntando a múltiples establecimientos simultáneamente. La operación fue meticulosamente planeada, pero el peligro estaba siempre presente. Me quedé en la clínica, esperando noticias con ansiedad. Las horas pasaron, cada una sintiéndose como una eternidad. Finalmente, mi teléfono sonó. Era Sergio. Juan, lo logramos. Hemos hecho múltiples arrestos y confiscado una cantidad sustancial de pruebas. Esto está lejos de terminar, pero es un paso significativo hacia adelante. Un alivio me invadió y sentí un renovado sentido de esperanza. Gracias, Sergio. Esto es solo el comienzo, pero es una victoria para todos nosotros. A medida que la noticia de la redada se propagó, la respuesta de la comunidad fue abrumadora. La gente se sintió inspirada y motivada para continuar la lucha contra la discriminación y la desigualdad. Mi clínica se convirtió en un faro de esperanza, un símbolo de lo que podíamos lograr cuando estábamos unidos. A pesar de los desafíos y peligros, sabía que estábamos en el camino correcto. El camino por delante sería largo y lleno de obstáculos, pero con el apoyo de mi familia, comunidad y aliados como Sergio, me sentía confiado en que podríamos crear un cambio duradero. La lucha estaba lejos de haber terminado, pero habíamos dado un paso crucial hacia la justicia y la igualdad. El día de la redada fue una de las experiencias más intensas y estresantes de mi vida. Mientras me deslizaba en mi personaje encubierto, podía sentir la adrenalina corriendo por mis venas. Esto era la culminación de meses de ardua investigación, noches sin dormir y horas incontables dedicadas a juntar las piezas del complejo entramado de corrupción y discriminación que había invadido nuestra comunidad. Había coordinado con mi equipo meticulosamente, asegurándome de que cada detalle de la operación estuviera planeado a la perfección. Estábamos a punto de derribar varios establecimientos simultáneamente, y las apuestas no podrían ser más altas. La evidencia que habíamos reunido apuntaba a una red de actividades ilegales y discriminación sistémica que implicaba a varias figuras conocidas de la comunidad. Esto era más que una redada. Era una misión para impartir justicia y desmantelar un sistema profundamente arraigado de desigualdad. Cuando convergimos en el primer restaurante, pude ver una mezcla de determinación y ansiedad en los ojos de mis compañeros oficiales. Nos movimos rápidamente, nuestra presencia sorprendiendo al personal y a los clientes. El gerente, un hombre que reconocí de mis visitas anteriores, quedó paralizado de asombro cuando anunciamos la redada. Su rostro se puso pálido y balbuceó incoherentemente mientras comenzábamos a registrar el local. «Manos donde pueda verlas», ordené con voz firme y autoritaria. El personal obedeció, sus expresiones iban desde el miedo hasta la confusión. Nos movimos metódicamente por el restaurante, confiscando documentos, computadoras y cualquier otra cosa que pudiera servir como evidencia. Los clientes observaban en silencio atónito, algunos sacando sus teléfonos para grabar el drama que se desarrollaba. Mientras continuábamos con la redada, no podía dejar de pensar en el doctor Juan Hernández. Su valentía y resistencia habían sido una fuerza impulsora detrás de nuestros esfuerzos. A pesar de las amenazas y los intentos de silenciarlo, él se había mantenido firme en su lucha contra el racismo y la desigualdad. Su inquebrantable compromiso con la justicia había inspirado a la comunidad y reforzado la importancia de nuestra misión. La redada rindió un tesoro de evidencia. Encontramos libros de contabilidad detallando transacciones ilegales, registros de prácticas de contratación discriminatorias y comunicaciones que implicaban a varias personas de alto perfil. Era una colección condenatoria de documentos
que sin duda sacudiría los cimientos de la red corrupta a la que nos enfrentábamos. De vuelta en la estación, la atmósfera era eléctrica. Mis colegas y yo revisamos los documentos confiscados, armando el rompecabezas de las actividades ilegales y las prácticas discriminatorias. Se hizo evidente que Ricardo, el gerente del restaurante que habíamos arrestado anteriormente, era simplemente un peón en un esquema mucho más grande. El verdadero cerebro aún estaba allí afuera, moviendo los hilos detrás de escena. A medida que profundizaba en la investigación, descubrí un nombre que seguía apareciendo en los documentos: el senador Valdés. La realización me golpeó como una tonelada de ladrillos. Valdés era una figura poderosa e influyente, conocida por sus discursos carismáticos y su supuesta dedicación al servicio público. La idea de que él pudiera ser el orquestador de una red tan atroz era a la vez impactante y enfurecedora. Sabía que debía proceder con cautela. Descubrir toda la extensión de la implicación de Valdés requeriría un trabajo meticuloso y una determinación inquebrantable. No podía permitirme cometer errores. La evidencia que teníamos era sustancial, pero necesitaba más para asegurarme de que Valdés no pudiera escabullirse de esto. Mientras tanto, el doctor Hernández continuaba su defensa por el cambio. Organizó reuniones comunitarias, reuniendo a líderes locales, activistas y ciudadanos preocupados para abordar los problemas más amplios del racismo y la desigualdad. Sus elocuentes discursos y apelaciones sinceras resonaron profundamente en todos los presentes, galvanizando a la comunidad y fomentando un sentido de unidad y propósito. Durante una de esas reuniones, tuve la oportunidad de hablar con el doctor Hernández en persona. Su cálida sonrisa y su firme apretón de manos transmitían un sentido de gratitud y respeto que dejó una impresión duradera en mí. Sergio, no puedo agradecerte lo suficiente por lo que estás haciendo, dijo, su voz llena de sinceridad. Tus acciones me han dado esperanza de que la justicia prevalecerá. Doctor Hernández, es su valentía la que nos ha inspirado a todos, respondí. Estamos juntos en esto, y no pararemos hasta que hayamos desmantelado esta red y llevado a todos los involucrados ante la justicia. A medida que avanzaba la investigación, quedó claro que el alcance de Valdés se extendía mucho más allá de lo que habíamos anticipado inicialmente. Había utilizado su influencia política para proteger las operaciones ilegales y mantener el statu quo de la discriminación. Era una fachada cuidadosamente construida de respetabilidad, ocultando una agenda siniestra que había causado un daño incalculable a incontables individuos. Cuanto más profundizaba, más me daba cuenta de la complejidad de la conspiración. Valdés había cultivado una red de seguidores leales, personas que se beneficiaban de su protección y eran cómplices en sus esquemas. Era una maraña de corrupción que requería precisión y estrategia para desentrañar. Una noche, mientras revisaba el último lote de evidencia, recibí una llamada de un informante que había sido fundamental al proporcionarnos información crucial. Su voz estaba tensa y podía sentir la urgencia en sus palabras. Sergio, tengo algo grande, dijo. Esta noche hay una reunión del círculo íntimo de Valdés. Si llegas allí, podrías encontrar las piezas finales del rompecabezas. Mi corazón latía rápido mientras procesaba la información. Esto podría ser el avance que necesitábamos. Rápidamente movilicé un equipo y nos dirigimos al lugar proporcionado por el informante. Era una mansión lujosa en las afueras de la ciudad, un lugar que exudaba opulencia y exclusividad. Nos acercamos a la mansión con cautela, conscientes de que cualquier error podría poner en peligro toda la operación. A medida que nos acercábamos, podíamos escuchar voces y risas que emanaban desde adentro. Era un contraste marcado con la gravedad de la situación, un recordatorio de la arrogancia y el sentido de superioridad de aquellos que creían que eran intocables.
Entramos en la mansión, tomando por sorpresa a Valdés y a sus cómplices. La escena era caótica, con gritos y movimientos frenéticos al darse cuenta de que su reunión secreta había sido comprometida. La expresión de Valdés era una mezcla de sorpresa y furia, su mundo cuidadosamente construido desmoronándose ante sus ojos. «Senador Valdés, está usted bajo arresto», declaré, mi voz firme y resoluta, «por su participación en actividades ilegales y discriminación sistémica». El arresto de Valdés envió ondas de choque a través de la comunidad. La cobertura mediática fue implacable, exponiendo la profundidad de su corrupción y el alcance de su traición. Fue un momento de ajuste de cuentas, un poderoso recordatorio de que nadie, independientemente de su estatus, está por encima de la ley. A medida que la investigación continuaba, descubrimos más evidencia que implicaba a otras figuras de alto perfil, cada revelación sumándose a la creciente lista de arrestos. La red de corrupción y discriminación estaba siendo desmantelada pieza por pieza, y la comunidad observaba con una mezcla de alivio y vindicación. A lo largo de todo esto, el doctor Hernández siguió siendo un faro de esperanza y resistencia. Sus esfuerzos de defensa ganaron impulso, llevando a conversaciones y acciones significativas destinadas a abordar los problemas sistémicos que habían plagado nuestra sociedad durante demasiado tiempo. Las reuniones comunitarias crecieron en tamaño e impacto, fomentando un sentido de solidaridad y determinación para construir un futuro más justo y equitativo. Al final, la redada fue más que una operación de cumplimiento de la ley. Fue un catalizador para el cambio. Expuso la podredumbre que había fermentado bajo la superficie e encendió un movimiento que exigía responsabilidad y justicia. Mientras estaba junto a mis colegas, reflexionando sobre el viaje que habíamos emprendido, sentí un profundo sentido de orgullo y propósito. Habíamos enfrentado peligro, traición e incertidumbre, pero habíamos salido victoriosos, unidos en nuestro compromiso de crear un mundo mejor para todos. Mientras estaba sentado en mi oficina poco iluminada, el peso de los descubrimientos del día presionando fuertemente sobre mis hombros, no podía evitar sentir que estábamos al borde de algo monumental. La evidencia que habíamos reunido era condenatoria, apuntando a nadie menos que al senador Valdés como el cerebro detrás de la intrincada red de discriminación y actividades ilegales que habían afectado a nuestra comunidad. Mi corazón latía rápido mientras consideraba las implicaciones de enfrentar a un hombre de tal poder e influencia. Miré el reloj en mi escritorio, sus manecillas acercándose a la medianoche. No había tiempo que perder. Tomé el teléfono y marqué el número de Sergio. Su voz me saludó al otro lado, llena de una mezcla de agotamiento y determinación. «Necesitamos actuar rápidamente», dije, mi voz firme a pesar del torbellino interno. «El senador Valdés no se rendirá fácilmente, y no podemos permitirle tiempo para cubrir sus huellas». «Estoy de acuerdo», respondió Sergio. «Ya he organizado que un equipo nos espere en su residencia. Tenemos suficiente evidencia para hacer el arresto y llevarlo con nosotros, pero tenemos que ser cuidadosos. Él tiene conexiones en todas partes». Cuando colgué el teléfono, no pude evitar pensar en el doctor Hernández. Su valentía había desatado un movimiento, un llamado a la justicia que había resonado en toda la comunidad. Él merecía saber la verdad sobre quién estaba detrás de la discriminación que había enfrentado. Hice una nota mental para visitarlo tan pronto como el senador estuviera bajo custodia. El viaje hacia la mansión del senador Valdés se sintió surrealista. Las luces de la ciudad se difuminaban mientras navegaba por las calles sinuosas, mi mente llena de pensamientos sobre el enfrentamiento que se avecinaba. Cuando llegué, Sergio y su equipo ya estaban en posición, con rostros de determinación sombría. «¿Estás listo?», preguntó Sergio, sus ojos encontrándose con los míos. Asentí, preparándome para lo que iba a suceder.
Nos acercamos a la gran entrada de la mansión, el aire cargado de anticipación. La puerta se abrió para revelar a un mayordomo. Su expresión era de sorpresa y confusión. «Necesitamos hablar con el senador Valdés», dijo Sergio firmemente, mostrando su placa. «Es urgente». El mayordomo vaciló un momento antes de asentir y guiarnos por los pasillos opulentos. La mansión era un testimonio de la riqueza e influencia del senador, llena de obras de arte invaluables y muebles suntuosos. Al acercarnos a un par de puertas dobles, el mayordomo tocó suavemente y anunció nuestra presencia. El senador Valdés salió de su estudio, su rostro una máscara de curiosidad tranquila. «¿Qué les trae aquí a esta hora, oficiales?», preguntó, su voz suave y sin preocupaciones. «Tenemos evidencia que lo vincula a una red de actividades ilegales y discriminación sistémica», dijo Sergio, su tono firme. «Está usted bajo arresto, senador». Por un momento, la habitación quedó en silencio, el peso de las palabras de Sergio colgando en el aire. Luego, la expresión del senador cambió, sus ojos estrechándose con una mezcla de ira y desdén. «Esto es absurdo», escupió. «¿Tienen idea con quién están tratando? Tengo amigos poderosos, conexiones que ustedes ni siquiera pueden comenzar a comprender». «Eso puede ser cierto», respondí avanzando. «Pero tenemos la evidencia y la ley de nuestro lado. Su poder no lo protegerá de las consecuencias de sus acciones». La compostura del senador se quebró y se lanzó hacia Sergio, su rostro contorsionado por la furia. Los oficiales actuaron rápidamente, lo sujetaron y le esposaron las manos a la espalda. Mientras lo llevaban, sus amenazas resonaron por los pasillos, un intento desesperado de aferrarse al poder que se le escapaba. Con el senador Valdés bajo custodia, sentí un sentido de alivio, pero sabía que nuestro trabajo estaba lejos de terminar. El escándalo que seguiría a su arresto seguramente sacudiría el panorama político, exponiendo la corrupción que había fermentado bajo la superficie durante demasiado tiempo. A la mañana siguiente, la noticia del arresto del senador Valdés se extendió como un reguero de pólvora. Los medios descendieron sobre la comisaría, ávidos de detalles y declaraciones. El doctor Hernández celebró otra conferencia de prensa, su voz llena de determinación mientras hablaba con los reporteros reunidos. «Esto es una victoria para nuestra comunidad», declaró. «Pero es solo el comienzo. Debemos seguir unidos, luchando contra la discriminación y la injusticia que persisten en nuestra sociedad. Debemos responsabilizar a quienes tienen poder por sus acciones y asegurarnos de que ya no puedan explotar sus posiciones para beneficio personal». La multitud estalló en aplausos, sus rostros llenos de esperanza y determinación. Las palabras del doctor Hernández resonaron profundamente, un llamado a la acción por el cambio que no sería silenciado. A medida que pasaban los días, las consecuencias del arresto del senador continuaron desarrollándose. Las investigaciones sobre sus conexiones revelaron una vasta red de corrupción implicando a varias figuras de alto perfil que habían operado con impunidad durante años. La comunidad se unió, organizando eventos y reuniones para abordar los problemas más amplios del racismo y la desigualdad que habían salido a la luz. Una noche, me encontré de nuevo en la clínica del doctor Hernández, los entornos familiares en marcado contraste con el caos de los eventos recientes. Él me recibió con una cálida sonrisa, sus ojos llenos de gratitud. «Gracias por todo lo que has hecho», dijo, su voz sincera. «Tu valentía y dedicación han marcado una verdadera diferencia». «Fue un esfuerzo en equipo», respondí, devolviéndole la sonrisa. «Y fue tu valentía la que nos inspiró a todos. Te negaste a ser silenciado y gracias a eso pudimos descubrir la verdad». El doctor Hernández asintió, su expresión pensativa. «Todavía queda mucho trabajo por hacer, pero creo que estamos en el camino correcto. El cambio no sucederá de la noche a la mañana, pero juntos podemos marcar la diferencia». Mientras hablábamos,
Un sentido de camaradería y propósito llenó la habitación. Los lazos que se habían forjado a través de nuestra lucha compartida eran fuertes, un testimonio del poder de la resistencia y la unidad. En las semanas que siguieron, la comunidad continuó unida, trabajando incansablemente para abordar los problemas sistémicos que habían sido expuestos. Sergio y su equipo se mantuvieron vigilantes, asegurándose de que se hiciera justicia y de que aquellos responsables de la red de discriminación y actividades ilegales rindieran cuentas. El gerente del restaurante, Ricardo, enfrentó su castigo, un recordatorio contundente de las consecuencias de sus acciones. La industria restaurantera comenzó a implementar cambios impulsados por la demanda de mayor responsabilidad y equidad. Fue un pequeño pero significativo paso hacia una sociedad más justa. En cuanto al senador Valdés, su caída en desgracia fue rápida e implacable. El escándalo público que siguió a su arresto lo dejó despojado de su poder e influencia, un poderoso recordatorio de que nadie está por encima de la ley. Su arresto envió ondas de choque a través del panorama político, provocando llamados a la reforma y a una mayor transparencia. A lo largo de todo esto, el doctor Hernández siguió siendo un símbolo de resistencia y cambio, su compromiso inquebrantable con la justicia, inspirando a innumerables personas a unirse a la lucha contra la discriminación. Su clínica se convirtió en un centro de activismo y apoyo, un faro de esperanza para aquellos que buscaban marcar la diferencia. Reflexionando sobre el viaje que habíamos emprendido, sentí un profundo sentido de orgullo y gratitud. Habíamos enfrentado desafíos formidables y poderosos adversarios, pero habíamos salido victoriosos, nuestra determinación y unidad impulsándonos hacia adelante. Al observar a la comunidad que se había unido en solidaridad, supe que nuestro trabajo estaba lejos de terminar, pero por primera vez en mucho tiempo sentí una sensación de esperanza. Habíamos establecido un nuevo precedente para combatir la discriminación, demostrando que la justicia podría prevalecer incluso frente a probabilidades abrumadoras. Y con esa esperanza, continuaríamos esforzándonos por un futuro mejor y más equitativo para todos.